Hola, ¿qué tal, queridos doctorandos en educación de la Universidad del Sureste? Es un honor darles la bienvenida a nuestra novena sesión de la materia Análisis del Sistema Educativo Mexicano. Llegar hasta aquí significa que hemos recorrido juntos un camino de reflexión crítica y de construcción colectiva de saberes. Hoy nos convoca un tema central y desafiante, la evaluación educativa en México. La evaluación no es un simple mecanismo de medición, es en esencia un espejo que refleja las fortalezas y debilidades de nuestro sistema. Sin embargo, ese espejo puede distorsionar si se usa de una manera reduccionista o punitiva. Por ello necesitamos concebir la evaluación como un instrumento constructivo, sistémico y legítimo, capaz de orientar decisiones, mejorar prácticas y abrir oportunidades de aprendizaje. En nuestro país, la evaluación ha sido un objeto de debates intensos. ¿Sirve para mejorar la calidad o se ha convertido en un fin de sí misma? ¿Logra ser útil para maestros, alumnos y autoridades o se queda en informes técnicos alejados de la realidad escolar? Estas preguntas nos invitan a pensar que la evaluación debe ser formativa, contextualizada y transparente, respetando la diversidad de nuestras comunidades y reconociendo que la calidad educativa no se reduce a cifras, sino que se expresa en vidas transformadas. Los invito a que en esta sesión asumamos la evaluación como un acto ético y político que busca justicia y equidad, que cada análisis que hagamos sea una oportunidad para imaginar un sistema educativo más coherente, más humano y más comprometido con el futuro de México. Bienvenidos nuevamente, que esta novena sesión sea un espacio de diálogo profundo, de crítica responsable y de esperanza compartida. Estamos analizando la unidad 2, Semblanza del funcionamiento del sistema educativo mexicano. Hemos recorrido algunos puntos importantes y hoy trataremos la evaluación del sistema educativo nacional. La evaluación del sistema educativo nacional busca mostrar de manera clara cómo se articulan los distintos componentes que conforman la evaluación educativa en América Latina, destacando que México también ha emprendido procesos de mejora en este ámbito. Si vemos, en el centro nos está apareciendo la escuela como un núcleo del sistema rodeado de cuatro elementos interconectados: la evaluación institucional, la capacitación docente, el aprendizaje de los alumnos y los procesos actuales de evaluación. Cada uno de estos círculos representa un eje fundamental. La evaluación permite conocer el estado del sistema, la capacitación docente nos va a asegurar que los maestros cuenten con herramientas para mejorar su práctica. El aprendizaje de los alumnos refleja el impacto real de las políticas educativas y los procesos actuales de evaluación muestran la necesidad de actualizar y perfeccionar las metodologías empleadas. Esto quiere decir que la calidad educativa no depende de un solo factor aislado, sino de la interacción entre todos los elementos y que estén interconectados, como ya dije anteriormente. La evaluación debe ser integral, formativa y contextualizada, capaz de generar información útil para la toma de decisiones y para fortalecer la educación nacional. En suma, se trata de un recordatorio de que evaluar es mejorar, siempre en beneficio de los estudiantes y de la sociedad. La evaluación del sistema educativo nacional sintetiza algunos aspectos clave que permiten comprender cómo se ha concebido y aplicado la evaluación en América Latina y México. Si hablamos del contexto latinoamericano y mexicano, se reconoce que la evaluación surge de un marco regional marcado por las crisis económicas y reformas educativas. Por ejemplo, en México, los procesos de evaluación se vinculan con programas como Enlace o Planea, que buscan medir aprendizajes y orientar políticas. Algunos fundamentos teóricos se representan distintas visiones. Por ejemplo, Thorndike y Hagen la entienden como medición objetiva. Capelletti propone una evaluación integral y cooperativa. Por su parte, Worf la definen como una medición del logro curricular en todos los pasos que se pueden aplicar. Un ejemplo sería aplicar pruebas estandarizadas para medir matemáticas desde una visión técnica y al mismo tiempo usar portafolio de evidencias para valorar creatividad y pensamiento crítico. Hablamos de una visión integral.
Los componentes en México se evalúan de diferentes escuelas, la formación docente y los aprendizajes estudiantiles. Por ejemplo, la evaluación de maestros mediante programas de capacitación continua o la revisión de resultados de los alumnos con pruebas nacionales. Algunos enfoques históricos nos dan que la educación para el desarrollo desde 1950 hasta los 70 buscaba superar la dependencia económica, mientras que la educación para la transformación productiva con equidad desde 1980 impulsada por la CEPAL buscó responder a crisis fiscales. Un ejemplo es la incorporación de políticas de cobertura educativa junto con programas de equidad social. En conjunto, nos vamos a mostrar que la evaluación es un proceso complejo, con raíces históricas, fundamentos teóricos diversos y aplicación prácticas que buscan mejorar la calidad educativa. Si hablamos de reconfiguración conceptual de la educación, pues expone tres grandes ideas que muestran cómo ha evolucionado la manera de entender la educación en América Latina y México. Primero que nada, la reconfiguración conceptual se pasa de ver como una educación como un capital humano a concebirla como una inversión en conocimiento. Esto implica que ya no se trata solo de preparar trabajadores, sino de formar ciudadanos capaces de innovar y transformar. Por ejemplo, un programa de posgrado en ciencias sociales no solo busca empleabilidad, sino generar pensamiento crítico para incidir en políticas públicas. Además, se abandona la idea de la formación fija y se impulsa el aprendizaje continuo, como ocurre con la capacitación docente permanente. Si hablamos con una educación como proceso e instrumento, es un recorrido sociocultural dinámico que acompaña a las personas durante la vida. Como instrumento es un vehículo para acceder al conocimiento, mejorar la vida social y fortalecer la democracia. Un ejemplo sería la alfabetización digital en comunidades rurales que abre oportunidades de participación ciudadana y desarrollo económico. En el caso de la educación y democracia, de Ocampo, de CEPAL, se subraya que la educación es un derecho humano y clave para romper ciclos de pobreza y exclusión. Por ejemplo, programas de becas en México permiten que jóvenes de sectores marginados accedan a estudios superiores mejorando su movilidad social y su capacidad de participar en la vida democrática. Podemos enfatizar que la educación es un motor de equidad, desarrollo y de ciudadanía. La evaluación educativa hasta el 2002 muestra una línea de tiempo con los principales hitos que marcaron la evolución de la evaluación en México. Si hablamos de los años 70, se aplicaron las primeras pruebas estandarizadas en primaria y secundaria. Por ejemplo, exámenes nacionales de matemáticas y español que permitían comparar aprendizajes básicos entre regiones. De 1992 al 95 se realizaron pruebas para medir el programa para abatir el rezago educativo, mejor conocido como PARE, enfocadas en zonas marginadas, para conocer avances en la cobertura y calidad. Debemos recordar que en este programa, pues, había el incentivo para algunos maestros que se quedaban durante todo el día, para que en la tarde trataran de alfabetizar a la población que se encontraba analfabeta. En 1993 se instauró el programa Carrera Magisterial, que evaluaba el desempeño docente y otorgaba incentivos económicos y profesionales. Un ejemplo sería un maestro que tras demostrar mejoras en sus alumnos y capacitarse, recibía un estímulo salarial. Este programa finalizó en el 2012 con la reforma educativa de Peña Nieto. En 1994 se creó el Ceneval, encargado de diseñar pruebas de ingreso como el EXA-INI para bachillerato y el EXA-INI 2 para licenciaturas. En 1996, México se incorporó a evaluaciones internacionales como PISA, lo que permitió comparar el rendimiento de estudiantes con otros países. En el 2002 se fundó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, mejor conocido como INE, consolidado la evaluación como política nacional y otorgándole autonomía técnica. En conjunto podemos decir que México pasó de pruebas aisladas a un sistema más estructurado con alcance nacional e internacional,
orientado a medir aprendizajes, formación docente y calidad institucional. La evaluación de los últimos años y el papel del INE muestra cómo a partir del 2002 se consolidaron los procesos de evaluación educativa en México y se fortaleció el papel del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Continuidad de los procesos previos de 2003 y 2004, la Secretaría de Educación Pública mantuvo evaluaciones ya existentes como la estadística educativa, en el que hablaba datos de matrícula, cobertura y eficiencia terminal. Las pruebas de carrera magisterial para otorgar estímulos docentes, el INDICENE, indicadores de calidad, las Olimpiadas del Conocimiento Infantil, que reconocen a los mejores estudiantes de primaria, y la evaluación de los programas de escuelas de calidad, PEC. Por ejemplo, un maestro podría mejorar su puntaje en carrera magisterial al capacitarse y demostrar avances con sus alumnos. La creación y funciones del INE en 2002 se convirtió en el actor central de la evaluación educativa. Asumió la aplicación de pruebas de lectura y matemáticas, antes a cargo de la DG. La coordinación de evaluaciones internacionales como PISA, el desarrollo de indicadores educativos para medir cobertura y calidad, la evaluación de escuelas como organizaciones y la realización de estudios retrospectivos para analizar resultados de evaluaciones anteriores. Ejemplo de esto podría ser que gracias a PISA, México pudo comparar el desempeño de sus estudiantes en matemáticas con países como Finlandia o Chile. Podemos ver entonces como evidencia cómo la evaluación pasó de ser un conjunto de pruebas dispersas a un sistema articulado, con el INE como institución clave para garantizar la calidad, transparencia y comparabilidad de los resultados educativos. Si hablamos de la promoción de la cultura de la evaluación y el Programa Nacional de Educación PRONAE de 2001 al 2006, muestra dos grandes ejes de acción de México durante el periodo. Uno, pues la promoción de la cultura de la evaluación. Se buscó que la evaluación no fuera vista solo como un trámite técnico, sino como una práctica social y educativa con valor público. Para ello se impulsó las difusiones de resultados, cursos dirigidos a periodistas para que comunicaran con claridad los hallazgos y la coordinación con áreas estatales de evaluación mediante un consejo consultivo, como por ejemplo cuando se publicaban los resultados de pruebas nacionales, los medios podían explicarlos de manera comprensible para padres y maestros, favoreciendo la transferencia. Como segundo punto tenemos el Programa Nacional de Educación, mejor conocido como PRONAE, que desde 2001 al 2006, este programa realizó un diagnóstico del sistema educativo considerando el crecimiento demográfico y la expansión de los niveles educativos y planteó tres objetivos estratégicos: la justicia, la equidad educativa, por ejemplo, ampliar becas para estudiantes de comunidades rurales, calidad del proceso y logro educativo, como la mejora de planes de estudio y capacitación docente. La reforma de la gestión institucional fue modernizar la administración escolar y fortalecer la rendición de cuentas. Y pues podemos ver cómo la evaluación se convirtió de un instrumento para orientar políticas educativas hacia promover la equidad y mejorar la calidad del sistema. Si hablamos de la reforma de la gestión educativa, pues vamos a ver que se presentan los elementos centrales de cómo se buscó modernizar y fortalecer la administración del sistema educativo en México. La federalización, financiamiento y coordinación y marcos jurídicos se va a referir a la descentralización de funciones hacia los estados con mayor autonomía en la gestión de recursos y decisiones. Ejemplos son los gobiernos estatales administrando directamente el presupuesto de las escuelas públicas. La evaluación como eje estructural, la evaluación se coloca como base de orientar políticas y decisiones. Por ejemplo, usar los resultados de pruebas nacionales para diseñar programas de apoyo a escuelas con bajo desempeño. Esta visión del 2025 se plantea como un horizonte a futuro con tres metas. La primera es las evaluaciones objetivas e independientes
como las realizadas por los organismos autónomos que garantizan transparencia, como por ejemplo el INE, antes de su desaparición, el Sistema Nacional de Información Educativa moderno que permite integrar datos de matrícula, infraestructura y resultados de una sola plataforma accesible. Ejemplo de esto, pues, es el portal en línea donde padres y autoridades consultan indicadores de cada escuela. Dichos indicadores educativos para la planeación y mejora que sirven para tomar decisiones estratégicas. Ejemplo de esto podría ser usar las tasas de abandono escolar para diseñar programas de tutoría y becas. La reforma de gestión educativa busca que un sistema sea más coordinado, transparente y orientado a la mejora continua, con la evaluación como herramienta clave para lograr calidad y equidad. Si analizamos la siguiente tabla, los elementos del sistema educativo, pues se organizan los niveles de evaluación en 4 dimensiones: micro, meso, macro y mega, mostrando cómo distintos actores participan en el proceso de evaluación y qué funciones cumplen. En el nivel micro, corresponde a la escuela y a sus maestros. Aquí se realizan evaluaciones primarias del aprendizaje de los alumnos y autoevaluaciones institucionales. Ejemplo de esto sería un docente que aplica exámenes y portafolios para valorar el progreso de los estudiantes, mientras el director analiza los resultados para mejorar la gestión escolar. En el caso del nivel meso, incluye supervisores de zona y las instituciones de educación media superior o superior. Se encarga de integrar información y supervisar prácticas de evaluación. Por ejemplo, un supervisor revisa cómo se aplican las evaluaciones de varias escuelas de la zona y propone estrategias de mejora. En el nivel macro, abarca áreas estatales de evaluación y organismos como la COPOES o el COPEMS. Aquí certifican alumnos, se realizan evaluaciones estatales y se supervisan instituciones. Por ejemplo, una Secretaría Estatal de Educación analiza tasas de abandono escolar y diseña programas de apoyo. Si hablamos del nivel mega, corresponde a instancias nacionales como la SEP, el INE, el Ceneval o el COPAES, los cuales diseñan instrumentos, metodologías y coordinan evaluaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Ceneval aplica el Exani para ingreso al bachillerato y licenciatura, mientras el INE diseñaba indicadores nacionales en calidad. La evaluación es un sistema articulado donde cada nivel aporta insumos, procesos y productos para garantizar la calidad y sobre todo la equidad de la educación. Si hablamos de evaluación de las escuelas, pues vemos cómo México la evaluación escolar ha evolucionado hacia una visión más integral, reconociendo a la escuela como una unidad organizacional con identidad propia. Esto significa que ya no se trata únicamente de medir el rendimiento académico de los alumnos, sino de valorar también aspectos cualitativos, democráticos y sociales que influyen en la vida escolar. Evaluación del rendimiento, por ejemplo, aplica pruebas de matemáticas y lectura para conocer el nivel de los estudiantes. Aspectos cualitativos valoran el clima escolar, la participación de los padres y la inclusión de estudiantes con necesidades especiales. La dimensión democrática analiza si la escuela fomenta la participación estudiantil en consejos escolares o actividades comunitarias. La dimensión social observa cómo la escuela se vincula con la comunidad, por ejemplo, organizando proyectos de servicio social o actividades culturales. Se mencionan también programas como el PEC, que es Programa de Escuelas de Calidad, y el modelo de autoevaluación, que intentaron diagnosticar las escuelas en estas dimensiones. Sin embargo, la lámina señala que la falta de difusión de resultados limitó el impacto de estas evaluaciones en la mejora educativa. En síntesis, podemos decir que evaluar una escuela implica también evaluar, valorar y mejorar, considerando tanto los aprendizajes como la vida democrática y social de la institución. Muy bien, si hablamos de la participación de México en las evaluaciones internacionales, el país se incorporó a pruebas globales para fortalecer su sistema de evaluación educativa y compararse con otras naciones.
En los años 90, México inicia su participación en evaluaciones internacionales como una estrategia de diagnóstico. Sin embargo, al principio fue limitada y poco provechosa, porque no se realizaba el análisis internos ni se intervenía en la planeación. Ejemplo, México participa en pruebas PISA, pero los resultados no se traducían en políticas claras de mejora. A partir del 2003 se da un giro hacia una participación más activa. Esto permitió aprovechar mejor las experiencias internacionales y desarrollar capacidad técnica nacional. Por ejemplo, los resultados de PISA comenzaron ya a usarse para identificar debilidades en matemáticas y lectura y se diseñaron programas de capacitación docente. Las pruebas clave, el PISA, que es el Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes, mide competencias en lectura, matemáticas y ciencias, comparando a México con países que se encuentran dentro de la OCDE. Existe el IESE, que es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, que permite comparar aprendizajes de la región y detectar brechas entre países latinoamericanos. Entonces podemos decir que la participación internacional pasó de ser simbólica a convertirse en una herramienta estratégica para fortalecer la evaluación educativa nacional, generando aprendizajes técnicos y orientar sobre todo a las políticas públicas. Si hablamos de las tres etapas de evaluación nacional, pues vamos a ver la evolución de los procesos de evaluación educativa en México, organizados en tres momentos. La etapa 1, que fue hasta el año 2000, la evaluación era limitada y básica. Los instrumentos pues tenían una noción restringida, la calidad, los análisis eran escasos y descriptivos, y la difusión de resultados pues prácticamente era inexistente. Por ejemplo, las pruebas aplicadas en primaria que solo ofrecían datos simples y no se usaban para mejorar las políticas. Si hablamos ahora en la etapa 2, que fue del año 2000 al 2005, se amplía la visión de calidad, incorporando factores de contexto y escalas más complejas. Los análisis empiezan a identificar relaciones entre variables, la difusión de resultados se vuelve más amplia, aunque superficial, y se inicia con la profesionalización del personal. Ejemplo de esto son los resultados de la prueba enlace, las cuales comenzaron a difundirse públicamente, aunque su uso en las escuelas era bastante limitado. En la etapa 3, que es el futuro deseable, se plantea un sistema más sofisticado e integrado. Los instrumentos se basan en marcos teóricos sólidos y permiten comparaciones en el tiempo. Los análisis son complejos, multinivel, longitudinal, y la difusión es amplia y es adaptada a cada actor. Y la capacitación incluye a directores y maestros para usar evaluaciones en la mejora escolar. Por ejemplo, un sistema nacional de indicadores que permite a una escuela rural comparar sus avances con metas estatales y nacionales, usando datos confiables y accesibles. Podemos ver cómo el tránsito de una evaluación incipiente hacia un modelo integral, técnico y útil para todos los niveles del sistema educativo es bastante ambicioso y busca mejorar cada día. Por último, hablaremos de las 10 características que buscan garantizar su pertinencia, legitimidad y utilidad. Los principios que debe cumplir una evaluación educativa para ser realmente transformadora. Pues primero que nada, pues debe ser constructiva, orientada a la mejora, por ejemplo, una evaluación en primaria que ofrece retroalimentación para apoyar al alumno en lugar de sancionarlo. Sistémica, incluye alumnos, maestros, directivos y políticas, como por ejemplo evaluar tanto en el aprendizaje como en la gestión escolar. 3. Confiable, basada en instrumentos validados. Por ejemplo, usar pruebas estandarizadas con rigor técnico. 4. Válida. Considera todas las dimensiones de calidad, como por ejemplo medir aprendizajes, pero también su cobertura y su relevancia curricular. 5. Validada externamente. Complementa la evaluación interna con instancias externas. Por ejemplo, un maestro evalúa a sus alumnos y los resultados se contrastan con pruebas nacionales. 6. Útil.
Sirve para todos los actores. Por ejemplo, autoridades diseñan políticas y padres comprenden los avances de sus hijos. 7. Accesible. Resultados difundidos de manera clara. Por ejemplo, informes públicos comprensibles para la sociedad. 8. Parsimoniosa. Respeta el trabajo docente. Por ejemplo, evaluaciones externas que no interrumpen la dinámica escolar. 9. Eficiente. Optimiza recursos, por ejemplo, aplicar pruebas muestrales en ciclos para reducir costos. Y 10. Legítima. Gana credibilidad por su independencia y utilidad. Por ejemplo, organismos autónomos que generan confianza en los resultados. Bueno, pues podemos ver con estos puntos que la evaluación debe ser integral, ética y práctica, capaz de mejorar la calidad educativa sin convertirse en un fin para sí misma. Estimados alumnos, pues con esta novena sesión llegamos a un punto de cierre que no es un final, sino un puente hacia nuevas reflexiones. Hoy hemos profundizado en el tema de la evaluación educativa en México, reconociendo que evaluar no significa únicamente medir resultados, sino también valorar procesos, contextos y personas. La evaluación, cuando se concibe como un acto constructivo y legítimo, se convierte en una herramienta para la mejora continua, para la justicia y para la equidad. Hemos visto que no basta con aplicar pruebas, es necesario que los resultados se difundan con claridad, que se usen para orientar decisiones y que se respeten las identidades de las escuelas y comunidades. En este cierre los invito a pensar que cada instrumento de evaluación es también una oportunidad de aprendizaje colectivo. Evaluar es reconocer avances, detectar retos y abrir caminos de transformación. En México los procesos han sido complejos, con aciertos y limitaciones, pero siempre con la posibilidad de convertirse en motores de cambio, si se usan con ética y responsabilidad. Que esta despedida sea una invitación a seguir construyendo una mirada crítica y propositiva. La evaluación no es un fin, sino un medio para lograr una educación más justa, más humana y más coherente con los sueños de nuestro país. Gracias por su participación y compromiso en esta novena sesión y espero verlos próximamente en las siguientes clases. Un gusto poderlos saludar. Les deseo una excelente semana para todos y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.